Bien, buenas noches, bienvenidos al ciclo Reminiscencias de la Guerra del Chaco. Adelante, Mauricio, te cedo la palabra. Muchas gracias, Diego. Eres muy amable. Un saludo muy especial a todas las personas que se van conectando a través de las páginas Historias de Bolivia, Historias de Oruro, Historia de Oruro, La Ruta de la Medianoche y el grupo de estudio Aprendiendo de la Guerra del Chaco. Estamos en este ciclo de conferencias que se denomina Reminiscencias de la Guerra del Chaco. Y en esta ocasión vamos a tener una conferencia muy interesante de uno de repente más destacados investigadores en el ámbito de historia militar, como es Jorge Abastoflor. Jorge Abastoflor es profesor universitario de Ciencia Política e Historia de Bolivia, es también académico de número de la Academia Boliviana de Historia Militar, es magíster en Seguridad, Defensa y Desarrollo y tiene diplomado en Altos Estudios Nacionales como también un diplomado en Inteligencia Estratégica. Es autor del libro Guerras en Bolivia y también está en preparación de otro texto que pronto lo vamos a poder ver en circulación. En esta oportunidad, Jorge nos va a compartir una conferencia muy interesante que se denomina Chaco, inevitabilidad de una guerra. Así que, Jorge, tienes el auditorio a tu disposición y agradecido por concedernos este espacio. Maurice, muchas gracias a las páginas también que están transmitiendo el día de hoy. También quiero agradecer sobremanera a los amigos, las amigas que nos están acompañando esta noche para hablar de esto que nos encanta, que es la historia. Nuestra historia es maravillosa, entonces vale la pena revisarla, vale la pena estudiarla, vale la pena verla cada cierto tiempo para poder bañarnos con el conocimiento que nos han legado nuestros ancestros. La conferencia, como ya se ha mencionado, se llama Chaco, inevitabilidad de una guerra. Y como se puede apreciar del título, lo que queremos demostrar a lo largo de toda la conferencia era que no importa lo que se hiciese en los momentos previos, durante la guerra, durante la década de los años 20, a principios de la década de los años 30, nuestros países, Bolivia y Paraguay, estaban destinados a enfrentarse en el Chaco. ¿Por qué? Porque tenían cosas muy importantes que dilucidar allí, cosas que tenían que ver con la existencia misma de cada país. Quiero explicar un poquito la carátula, la primera diapositiva que tenemos delante. En la parte de arriba tenemos este cuadro que es muy conocido en Bolivia, que nos habla acerca de las pérdidas territoriales. Ahí están marcadas en color rojo, este mapa con el que yo no comparto absolutamente nada, no tengo ningún tipo de afinidad con este mapa, yo creo que es falso, pero aquí lo importante es destacar que Bolivia no es el único país que tiene mapas de pérdidas territoriales. Yo les quiero decir que todos los países sudamericanos, todos, incluyendo al Brasil, que es el más grande, tienen mapas de pérdidas territoriales. Si tuviéramos que satisfacer a todos los países en función de lo que piensan que han perdido, necesitaríamos otra Sudamérica. ¿Por qué? Porque todos los países, sin excepción, piensan que han perdido territorio. Lastimosamente, Bolivia es el único país que ha convertido a sus pérdidas territoriales en parte de su doctrina educativa, en parte de su doctrina nacional e inclusive parte de su doctrina militar. Y eso es algo que tenemos que terminar porque no corresponde a la realidad y estamos causándole mucho daño a las nuevas generaciones como nos han causado a nuestras generaciones en nuestros establecimientos educativos enseñándonos este mapa de la derrota. Como prueba de lo que estoy mencionando, quiero que se fijen en el mapa que tienen ustedes a la derecha, en la parte inferior. Ahí está un mapa del Paraguay, que es un mapa, les quiero decir, bastante conservador de pérdidas territoriales paraguayas. Ustedes pueden conseguir inclusive en internet mapas en donde el Paraguay aparece más grande de lo que estamos mostrando en este momento, y hay algunos que son inclusive tremendamente exagerados, que llegan hasta la parte central de la Argentina, por ejemplo. Aquí lo que les quiero mostrar es a un Paraguay, si ustedes se fijan, esos territorios que están en color naranja son los territorios que afirman haber perdido. Al occidente, al oriente, quiero decir, del río Paraguay,
Ustedes se van a fijar que tienen territorios perdidos con el Brasil y hacia el occidente del río, ya en la confluencia del río Paraná, ustedes se van a fijar que también piensan que han perdido parte del Chaco central. Pero no solo eso, también el día de hoy muchos paraguayos piensan que han perdido territorio con Bolivia, y ese es el territorio en color naranja que ustedes pueden apreciar en el extremo izquierdo que hay en este mapa. Lo que está pintado en el extremo izquierdo de color naranja es el territorio que habrían perdido los paraguayos con Bolivia, y mucho de eso lo vamos a conversar precisamente en esta conferencia. Aquí ustedes pueden apreciar que hay territorios del departamento de Santa Cruz, del departamento de Chuquisaca y del departamento de Tarija. Entonces, no es poco el territorio que los paraguayos piensan que han perdido con Bolivia después de la Guerra del Chaco o como producto de la Guerra del Chaco. Vamos a hablar acerca de todo lo que se hizo para evitar la guerra. Y ello tiene que ver con las misiones diplomáticas. Tenemos una idea tremendamente equivocada acerca de no solamente el desempeño militar que ha tenido Bolivia en su historia, sino también del desempeño diplomático. Y pensamos que no se hacen los esfuerzos necesarios, o no se han hecho los esfuerzos necesarios a lo largo de nuestra historia para evitarnos aquello que concebimos como pérdidas territoriales. Y en lo que se refiere a Paraguay, vamos a rebatir completamente esta mirada, mostrando que Bolivia, especialmente Bolivia, hizo todo lo que estaba a su alcance para poder solucionar este problema limítrofe con el Paraguay de manera diplomática. En la pantalla les estoy mostrando, a la izquierda ustedes pueden apreciar las misiones diplomáticas bolivianas que se llevaron a cabo durante el siglo XIX. Y a la derecha ustedes pueden apreciar todas las misiones diplomáticas que Bolivia llevó al Paraguay durante el siglo XX. En el siglo XIX tenemos 9 misiones diplomáticas, mientras que en el siglo XX tenemos el resto, que son 7 misiones diplomáticas. Todas estas misiones comenzando desde el año 1879 hasta el año 1922, es decir, exactamente 10 años antes de que comiencen las hostilidades en el Chaco Boreal. No les tengo que decir seguramente lo mucho que costaba enviar misiones diplomáticas a otros países, especialmente si se trataba de ver un tema en particular, y todas estas misiones se trataban de un solo tema en particular, o fundamentalmente un tema que era la solución del diferendo limítrofe que había entre Bolivia y Paraguay. Bolivia entonces hace una inversión considerable de recursos económicos, materiales y humanos para poder solucionar el diferendo limítrofe. Jamás podríamos decir que la diplomacia no hizo su papel en lo que se refiere al diferendo limítrofe del Chaco. La diplomacia boliviana estuvo a la altura de dar una solución a este problema que teníamos con el Paraguay. Aquí para revisar están las misiones de Quijarro, las dos primeras misiones que lleva adelante Quijarro en el siglo XIX. Está la primera misión de Quijarro, la primera misión del siglo XX que manda Bolivia también a la cabeza de Quijarro. Recuerden ustedes que en la frontera con el Brasil tenemos un puerto muy importante para la salida al Océano Atlántico, que es precisamente Puerto Quijarro. Ese puerto lleva el nombre debido a este gran diplomático boliviano que llegó incluso a ser muy apreciado en el Paraguay. Y hizo 3 viajes al Paraguay para tratar de solucionar. Solo él realizó 3 viajes. Y aquí tenemos, por supuesto, a Caballero en el siglo XIX, a Tamayo, Paca Guzmán, tenemos a Baptista, Ichazo, Soria, Galvarro. En el siglo XX tenemos a Emeterio Cano, tenemos a Claudio Pinilla, tenemos a Ricardo Mujía. Es importante recordar que Mujía fue una de las personas que más luchó para que se pueda solucionar de una vez este problema. Inclusive él, de su puño y letra, redactó un documento muy importante de 9 cuerpos que
nunca fue contestado en su totalidad por los estudiosos del problema del Chaco en el Paraguay. Y tuvo que retirarse al final Mujía, habiendo entregado este trabajo que realizó, habiéndolo entregado al gobierno del Paraguay sin recibir respuesta al momento de entregarse. Y finalmente tenemos la misión 10 de Medina, que fue una misión muy resistida en un momento muy delicado del Paraguay. Sin embargo, ustedes pueden notar que hay personalidades muy importantes de Bolivia, no solamente en el ámbito diplomático, son personalidades en el ámbito político, son personalidades del ámbito cultural que hicieron las veces de representantes bolivianos en el Paraguay. Ahora les quiero mostrar las misiones que llevó al Paraguay. Lo primero que hay que decir es que todas las misiones, sumadas todas las misiones solamente llegan a 5. Tenemos 16 misiones diplomáticas bolivianas contra 5 misiones diplomáticas paraguayas. Todas las misiones diplomáticas paraguayas se lanzaron el siglo XX. No hubo ni una sola misión diplomática del Paraguay durante el siglo XIX, lo cual obviamente nos dice mucho acerca de cuál era la voluntad del Paraguay para tratar de solucionar este problema limítrofe entre nuestros países. Y por supuesto, las misiones diplomáticas, si solamente las comparáramos aritméticamente, tendríamos que decir que hay 3 veces más misiones diplomáticas bolivianas que misiones diplomáticas del Paraguay. Y por supuesto aquí tenemos los diplomáticos que vienen tanto a La Paz como a Buenos Aires para negociar con diplomáticos bolivianos. Está Soler, está Domínguez, está Moreno, está Gugliari, está Decod. Son personas también muy relevantes dentro de la política paraguaya que son enviados por su gobierno. La comparación obviamente es abismal. No podemos llegar a comparar entre el esfuerzo que hizo, el esfuerzo material, humano, económico que hizo el Estado boliviano con el esfuerzo que desplegó el Paraguay para tratar de solucionar diplomáticamente este diferendo limítrofe. Además de todo esto, antes de pasar a la siguiente lámina, quisiera decirles que todos los representantes bolivianos eran plenipotenciarios, lo que significaba que para la solución del problema del Chaco, nuestros representantes bolivianos tenían el pleno poder ejecutivo. Cuando firmaban un acuerdo, lo firmaban como si estuviese firmado por el presidente de la República Boliviana y por todo el conjunto de ministros. Eso es lo que significa ser plenipotenciario. Todos nuestros diplomáticos, todos nuestros embajadores que fueron señalados para asistir a estas negociaciones con el Paraguay fueron plenipotenciarios, mientras que en el caso del Paraguay solamente 3 son plenipotenciarios y los otros 2 no tienen la autoridad ejecutiva como para llegar a solucionar este problema. En otras palabras, podían hablar del tema, pero no podían llegar a un acuerdo con los diplomáticos bolivianos. Eso también nos habla de cuál era el tipo de que tenía el Paraguay para solucionar. Quería hablar del tema, pero al parecer no tenía la voluntad de solucionar. Analicemos un poco de qué se tratan todas estas misiones diplomáticas. Lo que les decía antes, tenemos 16 misiones diplomáticas bolivianas contra 5 misiones diplomáticas del Paraguay, lo cual significa que el 76% de las misiones diplomáticas fueron bolivianas. A la derecha, si ustedes se fijan, van a tener la relación de las misiones que fueron enviadas a la capital o, en el caso de Bolivia, a la sede de gobierno. Y en el caso del Paraguay se enviaron 3 a la ciudad de La Paz y en el caso de Bolivia se mandaron 14 a Asunción. El resto de las misiones, que son 2, fueron enviadas tanto por Paraguay como por Bolivia a Buenos Aires, y en Buenos Aires se llevaron a cabo las conversaciones. Sigamos con
nuestro análisis y tenemos a los plenipotenciarios designados para resolver este problema, lo que les comentaba anteriormente. Los 16 representantes bolivianos fueron, o las 16 representaciones bolivianas, para ser precisos, fueron encargadas a plenipotenciarios, mientras que el Paraguay solamente, de los 5 encargados diplomáticos que nombró, solamente 3 eran plenipotenciarios. Los otros 2 no podían llegar a ninguna resolución. ¿Quiénes eran plenipotenciarios? Pues Soler, Domínguez y al parecer Moreno. Ellos 3 eran, al parecer, en los 2 primeros casos, efectivamente Soler y Domínguez eran plenipotenciarios, y Moreno al parecer también lo era. Vamos a la siguiente lámina y nos vamos a encontrar con un análisis acerca de los diplomáticos que asisten a estas conversaciones. 11 diplomáticos cubrieron las 16 misiones. Hubo uno, que ya lo mencionamos, Quijarro, que hizo el viaje 3 veces, es decir, fue enviado 3 veces por el gobierno boliviano para tratar de solucionar el problema limítrofe. Por lo tanto, tenemos 8 diplomáticos que viajan al Paraguay con esta misión. 3 de ellos hicieron un retorno, es decir, cumplieron 2 misiones. Un diplomático, que es Quijarro, hizo 3 misiones, en 1876, 1885 y 1901. Por el Paraguay, hubo un responsable de cada misión y, sin embargo, existe esta presencia que es predominante en el siglo XX en las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Paraguay, que es la del diplomático Domínguez, que es también uno de los mayores expertos que tiene el Paraguay en el tema del Chaco. Domínguez participó de la misión de Soler, fungió como un asesor de mucha importancia para la misión que llevó adelante Soler, y aparte también cumplió una misión por su cuenta. ¿Cuáles fueron los acuerdos alcanzados en estas negociaciones que se realizaron entre Bolivia y Paraguay? Lo primero que hay que destacar es que de las 16 misiones que se realizaron de parte de Bolivia y las 5 misiones que llevó adelante el Paraguay, en total tenemos el conjunto de las representaciones que se hicieron. En 5 oportunidades llegamos a tener un resultado concreto de esas conversaciones. Solamente en 5. En 4 casos la iniciativa fue boliviana y en un caso la iniciativa fue paraguaya. Cuando tenemos unos productos más tangibles, los tenemos cuando vemos el Tratado Quijarro de Couto, el Tratado Tamayo-Acebal y el Tratado Ichazo Benítez, que se estudian bastante, especialmente en los establecimientos educativos, en primaria y en secundaria, aunque aquí hay que hacer una precisión acerca de la denominación que reciben. Normalmente se los estudia así como si fuesen tratados, como si fuese algo concreto, pero en realidad no llegaron a convertirse en tratados propiamente dichos. ¿Por qué? Porque para hacer un tratado, el acuerdo entre un país y otro, tiene que llegar hasta el ámbito legislativo y ser aprobado dentro del ámbito legislativo. Solamente en ese momento es que un tratado verdaderamente llega a ser tal. Lo que podemos decir es que son acuerdos preliminares que se llevan a cabo, quiero decir, entre nuestros países, pero que nunca llegan a transformarse en tratados propiamente dichos.
Es muy interesante el destacar que solamente 2 de estos acuerdos entre Bolivia y Paraguay llegaron al ámbito legislativo, que son los acuerdos de Quijarro de Colt y el acuerdo de Tamayo-Acebal. Estos 2 acuerdos llegaron hasta el Parlamento boliviano, pero no así al Parlamento paraguayo. De hecho, ningún acuerdo al que llegaron nuestros diplomáticos llegó al ámbito legislativo en el Paraguay. No tenemos tampoco constancia de que hayan sido totalmente aprobados por el Ejecutivo. Que cuando se llegaba a un acuerdo y lo firmaban, pero no así al Parlamento paraguayo, Bolivia, entonces ello representaba que el poder ejecutivo en pleno de nuestro país, de Bolivia, estaba comprometido con ese acuerdo. En el caso del Paraguay no tenemos aprobación legislativa, no llegó ninguno de estos acuerdos hasta el nivel legislativo y incluso en el nivel ejecutivo tenemos serios problemas para encontrar evidencia de que se haya llegado a una aprobación en ese nivel. Aún suponiendo que estos 5 acuerdos que se acabaron, que se llegaron a perfeccionar de alguna manera, tuvieron la aquiescencia del poder ejecutivo, lo que hay que destacar es que ninguno de ellos fue discutido jamás dentro del ámbito legislativo paraguayo. Ninguno de ellos fue discutido en el poder legislativo paraguayo. Y obviamente eso también nos habla de la voluntad que tenía el Paraguay, de la voluntad real que tenía el Paraguay para llegar a un acuerdo diplomático con Bolivia. Y desde mi punto de vista, y los números así lo ratifican, esa voluntad era endeble, no era comparable con la voluntad que tenía Bolivia, que sí puede mostrar evidencia de que 2 acuerdos llegaron hasta el ámbito legislativo y fueron aprobados en ese ámbito además. Una cosa que se discute mucho cuando se habla de los diferendos territoriales, especialmente cuando hablamos del diferendo territorial que hay entre Bolivia y Paraguay, es esto del arbitraje. ¿Por qué no se llevó el tema al arbitraje? Y se suele decir que en algunos casos, especialmente en ámbitos paraguayos, de que Bolivia no tenía interés en poder realizar el arbitraje acerca del tema del Chaco Boreal. Esto hay que desmentirlo de una vez y para siempre. El gobierno boliviano autorizó a plantear el arbitraje en 9 oportunidades, más del 56% de las misiones diplomáticas que envía Bolivia. En 3 oportunidades se llegó a concretar esa propuesta de arbitraje. Cuando hablamos del Tratado Tamayo-Acebal, el Tratado Pinilla-Soler y un efímero acuerdo a que se llegó en 1922 de la mano de nuestro embajador Díez de Medina, se llegó a conversar seriamente de llevar este tema del Chaco Boreal al arbitraje. Y todo ello obviamente respaldado por el gobierno boliviano. Pero antes de dejar este tema, hay que decir claramente que la primera persona, el primer diplomático que planteó la posibilidad de llevar el tema del Chaco Boreal hasta un ámbito arbitral fue nuestro embajador Isaac Tamayo. Isaac Tamayo que planteó por primera vez que este diferendo se resuelva a través de un arbitraje. Su contraparte, que era el diplomático Acebal, propuso que esto más bien se resolviera mediante una transacción amigable. Entonces, esto es importante recordar. Tamayo fue también el primer diplomático boliviano, o el primer diplomático tanto boliviano o paraguayo que planteó que se revisen los títulos, lo cual nos va a llevar al siguiente punto.
Este fue el primer diplomático que planteó que se revisen los títulos, tanto los títulos que poseía el Paraguay como los títulos que poseía Bolivia sobre el Chaco Boreal. Acerca de este punto, hay que aclarar que fueron en 7 oportunidades que el gobierno boliviano autorizó la discusión de títulos. 7 de las 16 misiones que se encargaron en Asunción para resolver el tema del Chaco Boreal. Lamentablemente esto no prosperó, es decir, no se llegó a un análisis serio acerca de los títulos. Y de esto vamos a hablar en los siguientes minutos, porque el Paraguay comienza a hacer una revisión, especialmente durante el siglo XX, las primeras 2 décadas del siglo XX, comienza a hacer una revisión acerca de títulos que tenía sobre el Chaco Boreal y va descubriendo supuestamente cada vez mayor cantidad de títulos a su favor y los va presentando. Y por supuesto, toda la discusión que se había llevado a cabo durante el siglo XIX va a tomar una dirección totalmente diferente en el momento en el que el Paraguay comienza a decir que han aparecido nuevos títulos, y a la siguiente misión le vuelve a decir han aparecido nuevos títulos, y a la siguiente le vuelve a decir lo mismo, a la siguiente misión boliviana le dice han aparecido nuevos títulos. Siempre que llegaba una nueva misión boliviana se encontraba con el hecho de que el Paraguay de repente había conseguido nuevos títulos y el territorio que pensaba que era suyo había incrementadose. Por supuesto que eso trajo serios problemas para llevar adelante conversaciones serias con Paraguay. Si una de las partes va cambiando siempre cuál es su posición, porque supuestamente va descubriendo nuevos títulos, entonces eso obliga a nuevas consultas con el gobierno boliviano para dar una nueva autorización de seguir esa nueva línea de conversación con esos nuevos títulos que han aparecido del lado del Paraguay. Entonces, esto va sucediendo especialmente en las primeras 2 décadas del siglo XX en las negociaciones entre Bolivia y Paraguay. Ahora, en nuestros mapas de pérdidas territoriales es evidente que la pretensión territorial boliviana, el alcance de esa máxima pretensión, era la confluencia del río Paraguay y del río Pilcomayo. Y eso sucede delante de Asunción. Eso era algo que obviamente el gobierno paraguayo no iba a aceptar en ningún momento, y en realidad ningún país del mundo aceptaría que su capital esté delante de territorio de otro país. Todas las capitales del mundo tienen un territorio que le rodea, que es un territorio colchón protector para su capital, un territorio que normalmente se llama hinterland. Ese territorio es sagrado para todos los países y todos los países se encargan de preservar su capital mediante un cinturón territorial considerable. Entonces, esta visión que aparece en nuestros mapas, actualmente inclusive en los mapas de pérdidas territoriales, tiene esta contraparte paraguaya. Y lógicamente el Estado boliviano lo sabía y la Cancillería boliviana lo sabía. Por eso es que se planteaba una máxima aspiración territorial de acuerdo a títulos que tenía Bolivia del periodo virreinal, del periodo colonial. Pero aparte de tener esa visión, la Cancillería boliviana tenía una posición de negociación, una posición estratégica. ¿Cuál era esa posición estratégica? Y ustedes pueden apreciarlo acá en la pantalla. La negociación se hacía en torno al paralelo 22 grados de latitud sur, que es el que ustedes pueden apreciar en la pantalla en el lado izquierdo. Para que ustedes se puedan visualizar cuál es el grado 22, pues la frontera sur de Tarija tiene una línea en el extremo sur. Esa línea está dibujada precisamente por el paralelo
22 grados de latitud sur. Entonces, esa es la altura a la que se encuentra este paralelo. Acerca de este paralelo podemos decir que 8 son las misiones bolivianas, la mitad de todas las misiones, donde su objetivo fundamental es llegar a un acuerdo con el Paraguay en función del paralelo 22, que es el que ustedes pueden apreciar en su pantalla. 8 misiones tienen el objetivo de hacer una negociación que lleve a Bolivia hasta el paralelo 22 o cerca del paralelo 22, ya sea todo el trayecto entre el Pilcomayo y el río Paraguay, todo el trayecto dibujado por el paralelo 22, hablo de la frontera entre ambos países, o por lo menos parte de esa frontera que esté dibujado por el paralelo 22. Pero no será, digamos, en las negociaciones en donde aparezca esta posición por primera vez, sino que ya vamos a ver registrada esta posición de la Cancillería boliviana el año de 1852, cuando se produce la protesta de nuestro representante diplomático Benavente en Buenos Aires, una protesta que hace al Tratado de Límites y Navegación que se había firmado entre Argentina y Paraguay ese año, el año de 1852. Y en esa protesta, que es bastante conocida en realidad, en esa protesta lo que afirma Benavente es que la frontera boliviana o el territorio boliviano se extendía por el grado 20, 21 y 22 de latitud sur. Esa es la primera vez a mediados del siglo XIX que va a aparecer esta posición de parte de la Cancillería boliviana en nuestro diferendo limítrofe con el Paraguay. Entonces, en el Paraguay siempre se ha acusado a Bolivia de querer esta frontera delante de Asunción. Y lo que podemos decir categóricamente es que la Cancillería boliviana estaba buscando un acuerdo en función del paralelo 22 grados de latitud sur, que es el que ustedes pueden apreciar en su pantalla en este momento. Toda esta susceptibilidad que se generó tiene mucho que ver con la propaganda paraguaya para calentar los ánimos de su población en lo que se refiere a Bolivia, es decir, mostrar a Bolivia como este país agresor que se mete dentro del Chaco y que quiere llegar hasta la capital paraguaya, que es Asunción, a toda costa, pero los papeles que tenemos, la posición de la Cancillería boliviana, el esfuerzo que hacen los diplomáticos está completamente registrado. Hay papeles de todo lo que se afirma, papeles oficiales, que nos llevan a decir que el objetivo boliviano, el objetivo de la Cancillería boliviana, para ser precisos, en las negociaciones con el Paraguay, especialmente hasta el año de 1905, es dibujar una frontera con el paralelo 22 grados de latitud sur. Hablemos ahora acerca de las aspiraciones de cada uno de los países. Ya hemos tocado algo acerca de Bolivia, pero lo vamos a volver a tocar para redondear este tema. Quiero que se fijen estos dos mapas que tenemos en la pantalla. El mapa que tenemos a la izquierda, que es de fines del siglo XIX, y el mapa que tenemos a la derecha, que es de principios del siglo XX. Un mapa es de 1894 y el otro mapa es del año 1907. Lo que podemos ver en este mapa es cómo se va transformando Bolivia en el paso del siglo XIX al siglo XX. En este mapa podemos apreciar cómo se han dibujado. Fijémonos en el mapa de la izquierda, en la parte inferior derecha, se han dibujado de alguna manera las posibles formas de solución del Chaco boreal. Van a poder apreciar ustedes que
el mapa oficial, este es un mapa oficial del Estado boliviano, no llega hasta la confluencia del río Paraguay y Pilcomayo, sino que se encuentra mucho más arriba, inclusive por encima del paralelo 22 grados de latitud que hablamos hace un momento. Y eso era lo que el Estado boliviano estaba dispuesto a negociar con el Paraguay de buena fe antes de llegar a un conflicto armado que ya para el siglo XX era algo que se discutía muy a menudo, era una probabilidad que aumentaba día a día que pasaba. Sin embargo, vamos a notar que el mapa de la derecha, que es del año 1907, como ya les explicaba, este mapa de la derecha, que es también un mapa oficial del Estado boliviano, incluye ya todo el Chaco boreal hasta la confluencia de los ríos Pilcomayo y Paraguay. En otras palabras, en lo que se refiere al Chaco, es más grande el mapa del siglo XX que el mapa del siglo XIX. ¿Qué es lo que sucede? Hay una intensa actividad política dentro de Bolivia para llegar a reclamar todo este territorio. ¿Y quién es la persona que encabeza esta actividad política? Es el doctor Daniel Salamanca. Doctor Daniel Salamanca, que va a llegar a ser presidente de Bolivia el año 1931, y con él va a comenzar la Guerra del Chaco en 1932. Cuando es senador en 1908, Salamanca interpela al ministro de Relaciones Exteriores debido a que se firma el tratado, el protocolo Pinilla-Soler entre Bolivia y Paraguay, por el que se cedía gran parte del Chaco, pero además se dejaba pendiente todavía otros territorios, lo cual era tremendamente peligroso para Bolivia, como ya vamos a apreciar. Para el año de 1918, este mismo representante político, ya no como senador, sino como diputado, dice exactamente lo que sigue a continuación. Lo que se pleitea no es el puerto, es la conservación e incorporación de un extenso territorio. ¿Qué es lo que significa lo que está diciendo Salamanca en este momento que es 1918? Hasta principios, hasta la primera década del siglo XX, la Cancillería boliviana se esforzaba por encontrar algo en particular, y era uno o más puertos que le permitiesen a Bolivia poder salir a través del río Paraguay hacia el río Paraná, río de la Plata y finalmente el Océano Atlántico Sur. Esa era la visión que tenía la Cancillería boliviana, y por eso era que se negociaba fundamentalmente buscando ese paralelo 22 del que hemos hablado anteriormente. Y eso se aceleró de muchas formas a partir del año 1904. ¿Por qué razón? Porque el año de 1904 Bolivia firma el Tratado de Paz, Amistad y Límites con Chile, por el cual es privado de su salida soberana al Océano Pacífico, que todavía la podemos apreciar como parte de Bolivia en el mapa que tenemos en la pantalla en la parte de la izquierda. Con el Tratado de 1904, Bolivia queda privada de su acceso soberano al Océano Pacífico. El Estado boliviano está consciente de que eso es un problema para la existencia de Bolivia. Es vital que Bolivia tenga un acceso soberano a los océanos del mundo. Y es por eso que la Cancillería boliviana acelera este trabajo, hace más énfasis en este trabajo desde el año de 1904 en adelante. Y esto es lo que critica el año de 1918 Daniel Salamanca. Daniel Salamanca dice, no estamos buscando conseguir uno o más puertos sobre el río Paraguay. Lo que estamos buscando es incorporar este extenso territorio. Producto de este nuevo discurso político es que los mapas bolivianos comienzan a mostrar nuevamente a todo el Chaco boreal dentro de soberanía boliviana. La política boliviana va a cambiar de tratar de buscar un puerto o más puertos que le permitan acceder al Océano Atlántico
a tratar de incorporar todo este territorio del Chaco boreal. Ahí existe obviamente un reclamo que hacerle a no la Cancillería, sino los políticos que llevan adelante este planteamiento, que estaban liderados, como ya hemos dicho anteriormente, por el doctor Daniel Salamanca. Aquí a la izquierda ustedes pueden apreciar el protocolo Pinilla-Soler. Ese protocolo Pinilla-Soler que se firma el año de 1907, del cual hablamos un poquito ya hace un momento, dejaba para el Paraguay todo este territorio que ustedes pueden ver en color azul. Y de alguna manera, no es exacto, pero aquello que está en color verde muestra la frontera aproximadamente que tenemos con el Paraguay en la actualidad, la frontera entre Bolivia y Paraguay. Fíjense ustedes que lo que suma Paraguay por la guerra del Chaco, que es aquello que está en color rojo, pues es territorio importante, pero ¿habrá valido la cantidad de vidas que se perdieron en el Chaco? ¿Podríamos haber llegado a una solución diferente de repente? Yo creo que valía la pena seguir intentando la vía diplomática, pero lamentablemente habían intereses económicos que ya se habían metido dentro del Chaco y que los vamos a mostrar dentro de un momento. Cambiando la política boliviana, de mano de esta serie de políticos a la cabeza de Daniel Salamanca, se van a dar pasos fundamentales para que Bolivia tenga presencia dentro del Chaco. Para el año de 1928, la tensión entre Paraguay y Bolivia se ha acrecentado tremendamente, especialmente por el asesinato que sucede, la muerte que se da de Rojas Silva en un fortín boliviano, que es Fortín Sorpresa, el año de 1927, y por lo que parece que fue una retaliación, una venganza de lo que sucedió en 1927, lo que pasó en 1928, que fue la toma militar del Fortín Vanguardia boliviano. El Fortín Vanguardia, que ustedes lo pueden apreciar en el mapa de la derecha. Ese fortín fue tomado por tropas paraguayas el año de 1928. Fue un ataque militar de gran escala sobre este fortín boliviano que se encontraba protegiendo precisamente la salida boliviana al río Paraguay. En 1928, después de producirse el ataque a Fortín Vanguardia, se reúne el Congreso boliviano, se reúne de emergencia y tiene varias sesiones secretas, y en esas sesiones secretas este político que estaba comenzando a tomar vigencia debido a esa suposición radical en lo que se refiere a la solución del tema del Chaco, que es el doctor Daniel Salamanca, va a expresar lo que tenemos delante, que Bolivia tiene que resolver el problema del Chaco mediante el recurso a la fuerza, mediante el uso de las armas. Producto de esta visión es que se comienzan a fundar varios fortines que ustedes los pueden apreciar en el mapa de la derecha, en este mapa que fue realizado por el general Luis Fernando Sánchez Guzmán. La autoría es de él, que nos muestra cuál es la forma de presentación, de penetración que tiene Bolivia sobre el Chaco boreal, básicamente con 4 vías, quiero decir, muy bien definidas. Bolivia tenía presencia sobre el Chaco mediante estos fortines, pero aparte de eso, muy poco más. Porque debido a la lejanía que existía de este territorio con respecto a los principales centros urbanos de Bolivia. Estamos hablando en este caso de Sucre, estamos hablando de Cochabamba, de Santa Cruz, de Tarija, para hacer referencia a los más cercanos al
territorio del Chaco Boreal. Lo interesante de todo esto es que el Paraguay responde también fundando varios fortines que se oponen directamente al avance de los fortines bolivianos, pero además, ustedes lo pueden apreciar en el mapa de la derecha, hay estas líneas que unen el río Paraguay con los diferentes fortines. Estas líneas rectas son líneas férreas que conectan el río Paraguay con el interior del Chaco. Existen estas líneas férreas precisamente para atender los intereses económicos que mencionaba anteriormente y que mostraremos a continuación. Ahora hablemos acerca del Paraguay. Ya hemos hablado de la posición boliviana, de cómo cambia la política en relación al Chaco Boreal. Hemos hablado acerca de la penetración que se da en función de ese cambio de política de parte del Estado boliviano, la fundación de los fortines y la reacción paraguaya en esa medida. Quiero que vean estos dos mapas que tenemos delante en la pantalla. Aquí hay una frase en el centro que dice ni más allá ni más aquí del Parapetí, que es una frase de Francisco Solano López, probablemente el héroe máximo en la historia del Paraguay. Es un personaje muy reconocido, fallece al final de la guerra de la Triple Alianza, es muy reconocido por haber muerto con su ejército, aunque internacionalmente su figura es muy discutida debido a varias decisiones que toma, que llevan al Paraguay a esa guerra de la Triple Alianza y que eventualmente van a producir un desastre de grandes proporciones. La pérdida del 60% del territorio que el Paraguay consideraba suyo y aproximadamente el mismo porcentaje de pérdida en vidas humanas, alrededor de un 60% de pérdidas humanas producto de esa guerra. Bien, entonces Francisco Solano López había dicho que la frontera del Paraguay era ni más allá ni más aquí del Parapetí. Así le llaman los paraguayos. Nosotros le decimos Parapetí y ese es el nombre oficial de este río en la actualidad. En el mapa de la derecha, ustedes van a apreciar perfectamente, y en el de la izquierda también, cuál es el curso del río Parapetí, que se encuentra en el extremo noroccidental de todo el Chaco boreal. Si ustedes pueden apreciar mi mouse, entonces estoy haciendo círculos alrededor de ese territorio en donde se encuentra el río Parapetí. Ahora bien, al principio de esta charla les decía que había momentos en que llegaban las legaciones diplomáticas y se encontraban con que el Paraguay había descubierto nuevos títulos acerca de sus posesiones territoriales y de repente la posición territorial, la política territorial del Paraguay había cambiado de misión a misión. Y aquí vamos a ver cómo va cambiando esa visión que tiene el Paraguay, que va a ser tanto o más dañina que la visión que tiene Bolivia acerca del Chaco Boreal. Yo pienso que más dañina, pero decidan ustedes cómo lo van a analizar este tema. Aquí tenemos la configuración, el mapa de la izquierda, yo le llamo el mapa de la configuración de sombrero de bruja, porque es puntiagudo. Mientras que el mapa de la derecha, yo le llamo el mapa de la configuración de gorro frigio. ¿Por qué? Porque tiene una especie de colita en el extremo nororiental. Tradicionalmente el Paraguay ha pensado, y de alguna manera la Convención Internacional, no solamente Bolivia, les ha dado la razón, de que el Chaco Boreal estaba confinado entre 4 ríos: el río Pilcomayo, el río Paraguay en el sur, y en el norte el río Parapetí, del que hemos hablado hace un momento, y en el extremo nororiental el río Otuquis, que es el que pueden apreciar. No sé si ustedes pueden ver mi mouse, en el mapa de la izquierda lo estoy rodeando. Bien, resulta
que de un momento a otro el río Otuquis deja de ser la frontera norte o nororiental del Paraguay y se suma otro territorio que ya no forma parte del Chaco, que es otra región geofísica de Sudamérica, que ya no se llama Chaco, se llama Pantanal, es el Pantanal. Pantanal que compartimos Bolivia y Brasil. Esa región geofísica la compartimos Bolivia y Brasil. Pero ya ustedes vean cómo va cambiando la forma de la aspiración territorial paraguaya. Mientras que en el mapa de la izquierda tenemos solamente el Chaco boreal, en el mapa de la derecha tenemos el Chaco boreal más el Pantanal boliviano. Actualmente Pantanal boliviano, actualmente la mayor parte de ese territorio es la provincia Germán Bucho. Quiero que vean esta figura, estas figuras que son bastante conocidas, son producto de una investigación de la Universidad de León de España que habla acerca de las confrontaciones filatélicas en el mundo. ¿Por qué les muestro esta imagen? Porque mientras que a la derecha se encuentra el mapa de Bolivia en sus estampillas con el Chaco boreal completo, como ya lo hemos visto, existen dos tipos de estampilla paraguayas, uno el de la izquierda y otro el de la derecha, que tienen configuraciones territoriales diferentes. Esto que es la fe del Estado, cada estampilla representa la fe del Estado, se van a dar cuenta que en el caso de Bolivia muestra una sola imagen, mientras que en el caso paraguayo muestra dos. En la imagen de la izquierda ustedes tienen esa configuración puntiaguda de la que les hablé, mientras que en la derecha tienen la configuración de gorro frigio, incluyendo el Pantanal boliviano. Me acuerdo que cuando tenía discusiones hace unos 4 o 5 años en un foro paraguayo, me decían que el Estado paraguayo no tenía mapas oficiales. ¿Por qué? Porque no tenía plata para poder pagar a sus geógrafos y hacer un mapa, porque el Paraguay había quedado muy, muy pobre después de la guerra de la Triple Alianza que termina el año de 1870, ¿no? Entonces no tenía mapas oficiales. Obviamente esa es una posición infantil, porque todo Estado tiene sus mapas oficiales y supuestamente el Estado paraguayo no tenía mapas oficiales porque no tenía cómo pagar a sus geógrafos, porque seguía muy, muy pobre después de la guerra de la Triple Alianza. Pero aquí tenemos la fe del Estado en las estampillas, en donde muestra cómo el Estado paraguayo tiene una ambigüedad en su posición territorial respecto al Chaco. El mapa de la izquierda muestra solamente el Chaco boreal dentro de la soberanía paraguaya, mientras que el mapa de la derecha muestra inclusive el Pantanal boliviano, el Mutún y toda esta región al norte del río Otuquis como parte de la soberanía paraguaya. Estos son mapas oficiales. No hay dónde darle vuelta, no hay cómo discutir. Esta es la fe del Estado paraguayo, que muestra dos mapas diferentes en lo que se refiere al Chaco boreal. Pero el Paraguay no se queda ahí. ¿Por qué no se queda ahí? Bueno, porque se sigue negociando. Ya hemos hablado del tratado o del protocolo Pinilla-Soler, que se firma el año de 1907, acerca del cual Manuel Domínguez, en una locución que tiene en Asunción a la Facultad de Derecho, les dice, bueno, el tratado de Pinilla-Soler trata de lo siguiente: desde el paralelo 20 grados 30 minutos hasta el meridiano 61 grados 30 minutos, que fue el mapa que vimos hace un momento, donde aparece la soberanía paraguaya en color azul. Total, nos dice, 9.124 leguas cuadradas. Arbitraje,
al oeste medio grado y al norte hasta donde quieran nuestros títulos. Hasta donde quieran nuestros títulos. Sigue la ambigüedad. Paraguay, ya estamos hablando del año 1907, 1908, y la ambigüedad paraguaya continúa. Y esto lo vamos a apreciar en el mapa de la izquierda. En el mapa de la izquierda, yo quiero que le presten atención al extremo izquierdo del mapa paraguayo que ustedes tienen. Ahí tienen el río Parapetí al norte, abajo tienen el río Pilcomayo, entre ambos se encuentra la cordillera del Aguarahue, y ahí hay una punta, un triángulo que se lanza más adentro hacia territorio boliviano, sobrepasando la cordillera del Aguarahue, más allá de la cordillera del Aguarahue, más allá del Chaco Boreal. Ahora, de repente, los que dibujaron este mapa no se dieron cuenta de lo que habían hecho, pero este mapa llega hasta la ciudad de Sucre, porque ahí muestra las nacientes del río Pilcomayo. ¿Y dónde nace el río Pilcomayo? Nace muy cerca de la ciudad de Sucre. Fijen cómo sigue creciendo el mapa paraguayo, sigue creciendo, pero no va a ser el último crecimiento. Fíjense el mapa de la derecha del Paraguay, fíjense el mapa de la derecha. Todo producto de esta interpretación que tiene Domínguez acerca del Tratado de Pinilla-Soler, hasta el norte, hasta donde sea, pues, ¿no? Si encontramos más papeles, como ya hemos venido encontrando, supuestamente, entonces hay que seguir aspirando hacia el norte. Producto de ese tratado es que se da este otro mapa que extiende la frontera de el Paraguay, su aspiración territorial, hasta el territorio del Beni. Hasta el territorio donde nunca un paraguayo pisó, donde nunca estuvieron, donde no hicieron nada, no construyeron nada, donde no plantaron una caña de azúcar, donde no hicieron nada. Y este mapa salió el año de 1933, cuando ya se estaba peleando la guerra del Chaco. Entonces, esa era la vocación que tenía el Paraguay. Fíjense ustedes, yo les quiero mostrar otra vez esta evolución. Fíjense cómo va creciendo el Paraguay. Fíjense cómo va creciendo. Primero hablan solamente del Chaco Boreal, después aparece el Pantanal, después aparece el territorio de Chuquisaca hasta la mismísima ciudad de Sucre, y al final, a la derecha, ustedes tienen este mapa que llega hasta el departamento del Beni, consumiendo en el proceso el 50% de lo que actualmente es el departamento de Santa Cruz, que es el departamento más grande de Bolivia. El departamento de Santa Cruz representa 1/3 del territorio boliviano, lo que significa que este mapa estaba desgajando aproximadamente estaba desgajando el 30% del territorio actual boliviano, no del que se peleó en la guerra del Chaco, el 30% del territorio actual de nuestra Bolivia. Y por supuesto que aparecen todas estas explicaciones, ¿no?, mágicas acerca de por qué hay estos mapas, pero lo que hay que ver es, aquí al centro está la posición del representante oficial del Estado paraguayo para 1907, que es Manuel Domínguez, y este señor prácticamente está abriendo las compuertas para aspirar hacia el norte lo que les dé la gana. Esa es la voluntad. Por eso es la voluntad que tiene el Paraguay en este momento, el Estado paraguayo, el gobierno paraguayo. Y piensa que puede lograrlo. ¿Por qué? Porque tiene un aliado o varios aliados muy importantes, y eso lo vamos a ver en un momento. Tiene aliados muy importantes, entonces puede darse el lujo de aspirar cada vez más y consumir cada vez más territorio boliviano por el que nunca transitaron, por el que nunca vinieron, por el que no habían visto nunca jamás en su vida. ¿Cuáles son esos intereses de los cuales estamos hablando? Ya pueden ver ustedes delante de su pantalla las concesiones que hace el Paraguay de tierras. A la izquierda ustedes tienen un mapa que es de origen paraguayo. En ese mapa de origen paraguayo ustedes pueden ver cómo
el territorio del Chaco ya ha sido parcelado, vendido en gran parte, y las otras parcelas ya tienen hasta su número para ser adjudicadas. En el mapa de la derecha ustedes van a ver las empresas a las que fueron adjudicadas esas tierras. Aquí pueden ver ustedes empresas estadounidenses, empresas italianas, empresas españolas y, por supuesto, la mayor parte de este territorio asignado a empresas argentinas. Quiero que ustedes se fijen en el extremo de este mapa, el extremo en el mapa de la derecha, me refiero, el extremo superior izquierdo. Ustedes van a ver que ahí dice Villamontes. El gobierno paraguayo ya había concedido las tierras hasta Villamontes, lo que significaba que los pozos gasíferos que actualmente representan el sueldo de Bolivia ya estaban asignados por el gobierno paraguayo a intereses argentinos. Ahora, ¿por qué la Argentina no solamente ayuda al Paraguay durante la Guerra del Chaco, sino que es su aliado? Por esta razón. Aquí está la razón de por qué Argentina no solo que ayuda, sino que forja una alianza con el Paraguay que dura prácticamente toda la Guerra del Chaco. ¿Por qué le da inteligencia? ¿Por qué le da recursos materiales? ¿Por qué le da nafta? ¿Por qué le da alimentos? Aquí está la razón. Ahí clarito como nada en este mapa está el nombre pasado. Nuestra tierra, nuestros pozos gasíferos, concedidos por el gobierno paraguayo, que supuestamente estaba negociando con el gobierno boliviano todavía el resolver este tema del Chaco Boreal en Washington, justo antes de que comience la Guerra del Chaco, cuando en realidad ya habían firmado acuerdos concediendo todas estas tierras, incluyendo las tierras que llegan hasta Villamontes. Un territorio que nunca en la vida lo vieron los paraguayos, nunca en la vida lo vieron. No pusieron un pie ahí, no pusieron una piedra para cimientos en ese territorio, y sin embargo ya lo habían concedido. Si no comenzaba la guerra en 1932, el Paraguay de repente ya concesionaba absolutamente todas las tierras del Chaco y las tierras de Chiquitos. ¿Por qué? Porque, como les mostré en el mapa anterior, ellos ya visionaban un Paraguay que se extendía hasta el departamento boliviano del Beni. Lo pueden ver ustedes ahí a la derecha claramente. Entonces, esto es fundamental para entender por qué el Paraguay jamás tuvo interés en negociar de buena fe. ¿Por qué hacía esto el Paraguay? Probablemente producto de la guerra de la Triple Alianza. Como se quedó sin tierra el Paraguay, entonces la principal fuente de ingreso del Estado paraguayo era la concesión de las tierras, por la que recibía el erario nacional paraguayo un dinero, pero además recibía los impuestos por esas tierras. Esa era la forma de financiar al Estado paraguayo después de la guerra de la Triple Alianza. Y por supuesto que estas concesiones fueron mucho más allá de todo lo que se había negociado, no importa de qué acuerdo estemos hablando, Quijarro de Cou, Tamayo Aceba, Lichazo Benítez, todos esos acuerdos a que supuestamente habíamos llegado, en realidad no servían de nada, porque mientras tanto el Paraguay estaba concesionando las tierras del Chaco Boreal. Con eso concluimos la exposición del día de hoy. Muchas gracias. Jorge,
La verdad, una excelente presentación, muy ilustrativa, muy interesante, la verdad, para conocer justamente este tema de lo que justamente son los antecedentes para llevar una guerra, ¿no? Creo que en algún momento hemos entendido de que al no poder solucionar diplomáticamente estos conflictos con el Paraguay, pues inevitablemente nos ha llevado a una confrontación y los efectos ya los hemos ido conociendo. Realmente muy interesante, Jorge. Y vamos a abrir el espacio para poder hacer los comentarios correspondientes. Pedro Pablo Echenique Bravo dice: muy buenas noches, muy encantado de participar en estas ilustrativas exposiciones. Agradecido más bien nosotros por la presencia suya. Roberto Encinas: buenas noches, estimados panelistas. Los temas a tocar cada noche son por demás interesantes. Saludos y felicitaciones a todos y cada uno de ustedes. Saludos desde Santa Cruz. Israel Caberos Peña: buenas noches, Jorge. Como siempre, excelente exposición. Nos enseña mucho. Tenemos a Ventura Ramírez Gutiérrez, que dice que Argentina devuelva lo que les robó en el triple asalto. Hernán Ariel Solís dice buenas noches. Y Camba Neto dice buenas noches, queridos compatriotas. Bien, después Daniel Guzmán Nocheas nos dice buenas noches. Alberto Ibáñez Rodríguez nos dice saludos. Y Mario Antelo nos dice buenas noches. Adelante. Y José Manuel Torrico Aparicio dice muy buenas noches. Un saludo, pues, José Manuel. Carlos Troncoso Camargo, buenas noches. Como siempre, atento a la exposición. Oscar Ayala dice: ustedes no llevan en cuenta que el Paraguay estaba todavía con problemas de la guerra de la Triple Alianza en el siglo XIX. Un saludo a Oscar Ayala, que nos escribe desde el Paraguay. Adelante, Jorge, con tal vez algún comentario sobre eso. Sí, es lo que dije en algún momento de la exposición. La muletilla favorita es todavía no habíamos superado la guerra de la Triple Alianza. Por favor, o sea, entre 1870, que termina la guerra de la Triple Alianza, en 1932 ya había pasado más de medio siglo desde la finalización de la guerra de la Triple Alianza. Pero, ¿qué le pasaba a Bolivia? O sea, es como si ellos estuviesen hablando de un país del primer mundo, o sea, como si Bolivia estuviese viviendo otra realidad. ¿Qué es lo que estaba Bolivia en ese momento, mientras el Paraguay ya se estaba recuperando de la guerra de la Triple Alianza? Bolivia tuvo la guerra del Pacífico 1879 hasta 1884, tuvo la Acre entre 1899 y 1903, tuvo además una rebelión indígena de gran escala en el altiplano boliviano y en los valles entre 1899 y 1900, tuvo además una guerra civil entre el norte y el sur que enfrentó a la y Sucre en el mismo periodo entre 1899 y 1900. Mientras el Paraguay se estaba recuperando de la guerra de la Triple Alianza, Bolivia tuvo dos guerras internacionales, una guerra civil interna y una rebelión a gran escala indígena, que fue la rebelión indígena más grande de la historia de Bolivia. Eso entre 1879 y 1903. Entonces, por favor, o sea, todos tenemos nuestros problemas, pero no le vamos a achacar a un evento histórico todas nuestras desgracias. Así que ya debería el Paraguay haberse superado. ¿Cómo está Hiroshima después de 50 años de una bomba atómica? O sea, no es para mí, desde mi punto de vista, es una muletilla nada más. Muy bien, Oscar Ayala también dice: no están llevando en cuenta que Bolivia no quería llegar a un acuerdo, querían todo el Chaco y su dichosa salida al mar a costas del Paraguay. Y mientras enviaban a sus diplomáticos, trataban la cuestión de límites silenciosamente, su ejército penetraba en el Chaco, fundando fortines en territorio paraguayo. Bueno, como se ha demostrado durante toda la exposición, los fortines comienzan a aparecer en el siglo XX, en el siglo XIX. No es esa la lógica del Estado boliviano y más bien lo que queda claro es que después de la guerra de la Triple Alianza, a pesar de los acuerdos que estamos conversando
Bolivia y Paraguay, el Paraguay está vendiendo el Chaco a espaldas de Bolivia. De acuerdo. John Vargas Terceros dice, buenas noches y muchas gracias por permitirnos a todos aprender más de este evento que comprometió a dos naciones que nunca debieron llegar a la guerra. Evangelio Muñoz pregunta, ¿a qué se debe la dejadez del Paraguay para resolver la cuestión limítrofe en la vía diplomática? Bueno, en realidad no es dejadez. Lo que pasa es que tiene las conversaciones con Bolivia, aparenta querer solucionar el problema, pero en realidad tiene otra agenda política económica que es ir avanzando sobre el Chaco y vendiendo las tierras del Chaco para poder alimentar su erario nacional. De esa forma era como financiaba el Paraguay la existencia del Estado paraguayo, que evidentemente sufrió mucho después de la guerra de la Triple Alianza, pero todas esas cosas las hacía sin avisar a Bolivia. Es decir, siempre había supuestamente la buena fe, pero en realidad mientras nuestros diplomáticos iban al Paraguay, en la cantidad que hemos mencionado, el Paraguay lo que estaba haciendo era negociar las tierras del Chaco. Excelente. John Henry Yupanqui Caballero nos dice, muy buena información, excelente información. Sin generar controversia y solo por conocimiento propio, tengo la siguiente pregunta. ¿Nos podría explicar un poco sobre el rol en el Chaco del oficial paraguayo, el teniente primero Adolfo Maciel Rojas Silva? Saludos a todos. Sí, hablamos acerca del oficial Rojas Silva. Él fue victimado en el fortín Sorpresa, el fortín más sureño que tenía Bolivia, el que se encontraba más hacia el sur, y todo lo que sabemos, obviamente hay varias versiones acerca del evento, todo lo que sabemos es que este oficial paraguayo llegó fingiendo ser oficial argentino, dentro del fortín comenzó a provocar a la guarnición, fue tomado preso y al intentar zafarse hirió a 3 soldados bolivianos y como respuesta entonces fue victimado por el soldado boliviano Tejerina. Bien. Después tenemos a Héctor Fretes que dice, esos títulos se debían a que el archivo paraguayo prácticamente fue destruido en la guerra de la Triple Alianza y el Paraguay iba obteniendo títulos a medida que recuperaba sus documentos de manos de brasileños. Eric Portillo nos dice, muy buenas noches, gracias por la información. Pedro Pablo Echenique Bravo dice, como siempre atendiendo apasionadamente estas ilustrativas sesiones de historia paraguayo-boliviano, he visto que cuando fue la guerra de la Triple Alianza, Brasil, Argentina y Uruguay contra los hermanos paraguayos, se ve que Bolivia en forma velada y diplomáticamente apoyó al Paraguay. Esta acción o gentileza diplomática en algún momento fue reconocida por el Paraguay, además de que ellos quedaron prácticamente sin varones y pese a esa desventaja se animaron en su plan belicista contra quienes en algún momento los apoyaron. Sí, hemos hablado acerca de la guerra de la Triple Alianza. Cuando el Paraguay está enfrentando la guerra de la Triple Alianza, quien es presidente en Bolivia es Mariano Melgarejo. Y Mariano Melgarejo, no veladamente, sino directamente con conocimiento de todas las misiones diplomáticas acreditadas en Bolivia, le ofrece al gobierno paraguayo el poder participar de su lado con tropas. Lo que ofreció Melgarejo fue 10.000 soldados bolivianos para poder apoyar al Paraguay en esta guerra que estaba enfrentando. Sabemos que la respuesta de Francisco Solano López fue tremendamente displicente, dijo no necesitamos de los bolivianos. Él dijo, yo con mis paraguayos tengo suficiente para brasileños, argentinos y uruguayos, y para bolivianos si se meten a sonsos. Esa fue la respuesta de Francisco Solano López. Pero el apoyo al Paraguay no solamente fue en términos morales, no solamente el presidente de Bolivia ofreció apoyar al Paraguay en esta dura etapa de su vida, sino que se sabe que los recursos que llegaban al Paraguay en términos de alimentos, pertrechos, venían de Bolivia. ¿Por qué? Porque no podían llegar ni de Argentina, no podían llegar ni de Brasil,
el único lugar por el que se abastecía el Paraguay durante toda la guerra de la Triple Alianza era Bolivia, y se sabía que Bolivia estaba facilitando el ingreso de todos esos pertrechos y recursos. Bolivia juega para el Paraguay el mismo papel que juega Argentina para el Paraguay durante la guerra del Chaco. Bolivia juega el mismo papel para el Paraguay durante la guerra de la Triple Alianza, pero no lo hace de forma velada como la Argentina, lo hace directamente y a sabiendas de los embajadores de los demás países. Excelente, Jorge. Luego tenemos a Carlos Alberto Sandoval Landívar. Ciertamente, en el año 1900 el inglés Henry Boland explora el río Paraguay hasta Laguna Cáceres, fundando en sus orillas el 21 de noviembre del mismo año un puerto que nombra Puerto Quijarro, en honor al meritorio diplomático boliviano, obviamente, Antonio Quijarro, quien financiara la expedición. Así es, y el Puerto Quijarro es puntal fundamental para la salida boliviana al río Paraguay y al Océano Atlántico. Así es. Rocas Ron dice, Oscar Ayala, ¿qué hace un pila en una rememoración histórica interna de nuestra nación? Bueno, el micrófono y el espacio está abierto a todos los que quieran participar, incluyendo a los hermanos paraguayos, que también se han ido plegando a esta conferencia, y agradecido también por todos los que están compartiendo esta conferencia. Bien, relacionadamente al comentario, Sergio Cristian Jiménez Zárate dice, creo fervientemente que todos podemos participar, y particularmente los estudiosos en la campaña del Chaco. Winsor Paco González pregunta, ¿qué títulos concretos tenía el Paraguay para alegar que la totalidad del Chaco le pertenecía? Nadie, ni Bolivia ni Paraguay tenían títulos que les permitieran abarcar todo el Chaco. Probablemente la mejor posición en función de papeles coloniales sea la jurisdicción que tenía por una parte Asunción y por otra parte la ciudad de La Plata de los Charcas, actualmente Sucre. Probablemente esa es la más amplia jurisdicción que ambos países pueden reclamar dentro del Chaco. Después hay autorizaciones de parte del rey de España para que el gobierno de Asunción persiga y aniquile a guaraníes del Chaco y otras etnias del Chaco boreal. ¿Por qué? Porque la corona española estaba en guerra con esas naciones, así como Charcas, Tarija y Santa Cruz estaban en guerra con los chiriguanos. Los paraguayos también estaban en guerra con otros pueblos y tenían la autorización de parte de la corona española para hacerles la guerra dentro del territorio del Chaco boreal. Probablemente eso sea lo mejor que tenían ambos países para poder justificar su presencia. Pero hay un dato interesante y es que la corona española a los pueblos del Chaco boreal, del centro del Chaco boreal, no los llegó a dominar jamás. La corona española no los dominó. De hecho, les declaró la guerra, como obviamente si fuesen una entidad independiente, lo que nos muestra que en realidad el Chaco le pertenecía a sus legítimos y originales dueños, los pueblos originarios de esa región. Y ni Paraguay ni Bolivia pueden arrogarse ningún tipo de dominio en aquella zona. Todo lo contrario, los pueblos originarios más bien tuvieron tremendo éxito en contra de las ciudades españolas que se fundaron cerca del Chaco boreal. Fueron más veces las que triunfaron los pueblos originarios sobre las ciudades y las expediciones que provenían tanto de Asunción como de Tarija o de Charcas o de Santa Cruz en el marco del Chaco boreal. Hubo más éxito de los pueblos originarios que de las expediciones coloniales. De acuerdo. Tenemos también a Pedro Pablo Echenique Bravo, que dice, ha sido un gusto y honor haber escuchado la excelente exposición de Jorge Abastoflor, hijo de mi gran amigo y superior, el coronel Daén Edgar Abastoflor Ugarteche. Quiero mencionar un pensamiento de Eric Harman, con lo que finalmente estoy muy de acuerdo, de los grandes errores diplomáticos y políticos de los dos países hermanos,
donde se derramó mucha sangre joven e inocente. Evangelino Muñoz nos dice, poco a poco le entiendo más a Salamanca, que empujó a Bolivia a la guerra del Chaco. Más adelante permitió el cambio social más importante del siglo XX. En algún rato podemos quitar el estigma de villano a Salamanca. Ay, caramba, yo la verdad es que tengo muchos problemas para considerar buena la actividad de Salamanca, tanto antes de la guerra como durante la guerra, pero especialmente le critico su papel durante la guerra. Él venía impulsando a que Bolivia resuelva este problema a través de las armas, antes de que comience la guerra del Chaco, lo cual lo convierte en una especie de Winston Churchill, que está permanentemente alertando a Inglaterra de que Alemania se está rearmando y que en cualquier momento va a suceder una guerra. Pero lamentablemente, y a diferencia de Churchill, cuando comienza la guerra del Chaco, Salamanca de repente se convierte en pacifista, seguramente porque ve la hacienda boliviana, el tesoro que no alcanzaba. Bolivia acababa de sufrir los efectos del crack de 1929. Bolivia tenía una economía mucho más conectada con el mercado internacional que el Paraguay, por lo tanto sufrió mucho más los efectos del crack de 1929. También Bolivia sufrió, ahora que estamos en época de pandemia, sufrió otra pandemia entre 1919 y 1920, que fue la gripe española, que había reducido drásticamente su población. Bolivia estaba alrededor de los 2 millones de habitantes, poco menos de 2 millones de habitantes. Entonces habrá compulsado ya la realidad. Tenemos un antiguo dicho en nuestro país, que es otra cosa es con guitarra, ¿no? Otra cosa ya siendo presidente, vio cuál era la situación del país y entonces se quiso disfrazar, se quiso vestir de pacifista, fracasando obviamente a esas alturas, porque si la gente había votado por él, porque él llegó a la presidencia votado, era precisamente porque tenía la idea de él como un hombre fuerte y no supo hacer honor a esa visión que tenía el pueblo boliviano acerca de él, una visión que él mismo había construido en su permanente actividad política, demostrando que Bolivia necesitaba resolver este diferendo mediante el uso de las armas. Yo coincido con él en sentido de que debía haberse dirimido de repente antes. Bolivia de repente debió haber ido a la guerra en 1928, después del ataque a Vanguardia, un año antes del crack del 29, cuando podía haber conseguido mejores y una mayor cantidad de préstamos a nivel internacional, y no ya en 1932 en un tipo de sociedad universal que estaba hundida en producto del crack de 1929. Después cuando ya es presidente, después de Campo Villa, desde mi punto de vista, Daniel Salamanca debió haber renunciado a la presidencia. Él solito debió haber renunciado a la presidencia luego de Campo Villa. Excelente, muy bien. Particularmente creo que es una respuesta muy acertada. Héctor Fretes nos dice, falso, esa frase nunca la dijo el mariscal López, pero sí era la política del Paraguay considerando los límites del Chaco geográfico y los límites para la gobernación de Ñuflo de Chávez. Bueno, tanto en el Paraguay como en Bolivia se le atribuye la frase a Francisco Solano López. Eso es parte de la tradición del Paraguay, entonces es algo que yo no puedo cambiar. Exacto. Bien, Pedro Pablo Echenique Bravo nos dice, bueno, aquí veo, comillas, creo que está citando una frase y nos dice, la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian pero no se matan. ¿Verdad? Teresa Constanza Rodríguez Roca dice, saludos Jorge Bastofló Frey, felicitaciones por las magníficas charlas sobre nuestra historia. Carlos Alberto Sandoval Andívar, al final de la devastadora guerra de la Triple Alianza, el español Carlos Casado de Arizal incorporó a su patrimonio 3.000 leguas cuadradas para explotar el camino del Quebracho. Esto quedó detrás de la línea de Fortines del Paraguay. Después, John Henry Tupanqui Caballero, se tiene datos sobre la reacción de los oficiales bolivianos y el pueblo cuando se le denominó a Daniel Salamanca como hombre símbolo con su célebre frase, debemos pisar fuerte en el Chaco.
Bueno, primero que la frase debemos pisar fuerte en el Chaco no es de Daniel Salamanca, sino de Jaime Mendoza. Y la podemos encontrar en su obra La Ruta Atlántica. Y Jaime Mendoza no se refería específicamente a fundar fortines. A lo que se refería Jaime Mendoza era a darle valor comercial, industrial, económico a la región del Chaco. Y Salamanca tergiversó la frase hablando de pisar fuerte en el Chaco, pero simplemente con intenciones militares. Y digo intenciones porque cuando él se convirtió en presidente ni siquiera mandó más soldados al Chaco, sino que replegó soldados que habían en el Chaco. Es decir, en lugar de aumentar las guarniciones bolivianas, prácticamente las bajó a la mitad. Entonces, y eso fue un terrible problema al comienzo de la guerra. Ok, perdón, me he distraído. No, dale, Diego. Bueno, Camilo Alcides García dice, buenas noches, muy buena presentación, muy irracional la aspiración paraguaya porque nunca tuvo presencia hasta tan en el norte como Bolivia nunca tuvo presencia a las puertas de Asunción. Exacto. Julio Méndez dice, ¿ese mapa de las concesiones argentinas en el Chaco era solo en papel o esas empresas ya estaban allí explotando ese territorio de alguna manera? En la mayor parte del territorio ya se encontraban presentes. Cambaneto dice, buenas noches. O sea que su aspiración, según sus mapas, eran más allá de la chiquitanía. Increíble. Y esa parte no lo saben nuestros amigos paraguayos. Aspiran hasta donde les dé la gana porque ya sabían que alguien vendría con ellos. ¿O me equivoco? Después del tratado Pinilla-Soler, como se dejaba abierto el límite norte hasta donde sean indiquen los papeles paraguayos, pues, entonces se tomaron la libertad de extender sus pretensiones territoriales hasta el departamento del Beni. Me imagino que en algún momento, si continuaba esto, en alguna parte iban a conseguir alguna cosa que dijera que Mojos era parte de su territorio, no lo sé, algo así seguramente estaban esperando. La actitud de Domínguez a mí me parece terriblemente irracional, terriblemente. Yo pienso que esta es una de las personas fundamentales en el comienzo de la guerra del Chaco, es uno de los responsables y culpables de que comience la guerra, precisamente por alentar esta visión expansionista hacia el norte, una visión que es totalmente exagerada y los mapas no mienten. Bien, después nos dice Héctor Fretes, bueno, las pretensiones de Domínguez sobrepasando el Parapetí no podían conformar parte de la voluntad del gobierno. Nunca se nos enseñó esa aspiración. Banal tiene sentido, pero eso no verán jamás mapas oficiales aspirando tierras de Santa Cruz, ni Sucre, ni Beni. Bueno, como he demostrado, existe el mapa oficial, estampillas oficiales del Estado paraguayo en donde se incluye el Pantanal boliviano, el actual Pantanal boliviano. Existe. Es decir, y ahí no solamente se demuestra la ambigüedad de la posición paraguaya, del Estado paraguayo y del gobierno paraguayo, sino esta clara intención de quedarse con el Pantanal boliviano y sobre todo con la serranía del Mutún, que es la principal reserva de hierro y de níquel del mundo. Bien, Luis Paco González nos dice, Argentina no fue solo un aliado del Paraguay, un actor de primer orden en la guerra del Chaco. Sí, eso es un aliado, en realidad, ¿no? Un actor de primer orden. Y Alicia Felicia Salinas nos dice, ¿por qué no comenta el expositor las concesiones bolivianas en el Chaco también? Tampoco, aparte del ejército boliviano, no habían habitantes autóctonos. Todo empieza a partir de 1905, la invasión del Chaco. Concesiones bolivianas no se dan en la medida que las concesiones del Paraguay. O sea, lo que concede el Paraguay es un territorio mucho más grande que el territorio que había ocupado físicamente el Paraguay en el oriente, es decir, en su territorio tradicional. Había concedido más tierras en el Chaco Boreal de las tierras que ocupaba
al oriente del río Paraguay. Entonces, sencillamente es la distancia entre lo que hace Bolivia y lo que hace Paraguay es abismal. Luego, Windsor Paco González. El expositor acaba de mostrar mapas oficiales del gobierno paraguayo que incluyen tierras del Pantanal, incluso de Santa Cruz, hasta la misma ciudad de Sucre. Si verdad es lo que mostraste. Después, Rubén Rodi. Me gusta mucho esta página por su contenido, por lo que de hoy está totalmente fuera de lugar. Muchos de los que hemos leído sobre historia, tanto paraguayos como bolivianos, nos sorprende lo que está hablando el expositor. En realidad es algo novedoso, Jorge, es algo que no se había expuesto anteriormente y lo estás haciendo con mapas bolivianos y mapas paraguayos y creo que está debidamente respaldado. Roberto Picona, excelente exposición, nada más que agradecer a don Jorge Abastoplo. Bien, tenemos a Beto Alcón que dice, excelente disertación, es para mí un aporte muy importante, gracias, es nuestra historia. Yeri Enríquez dice, como siempre, excelente y muy enriquecedora disertación. No, más bien, el agradecido soy yo por la paciencia que me han tenido para exponer esta información. Creo que la mejor forma de emplear el tiempo que tenemos es precisamente adquiriendo conocimiento y sobre todo cuando este conocimiento difiere de lo que normalmente hablamos acerca del tema. Tenemos demasiadas muletillas, demasiados lugares comunes que debemos rebatir y en su caso destruir. ¿Por qué? Porque las cosas que sucedieron realmente pasaron de distinta forma como nos cuentan normalmente. Excelente. Hendrik Tapia Ulloa nos dice, excelente, muchas gracias. Jerko Blajovic nos dice, felicidades Jorge Abastopol Frey, excelente exposición. Y Cambaneto nos dice, es la segunda vez que me dijeron sobre las pretensiones reales de los paraguayos en cuanto a que había mapas oficiales que aspiraban llegar hasta Beni. Increíble. Josito AGCZ, debe ser un seudónimo, ¿no? Buenas noches, excelente disertación. Julio Catalán Escobar Rojas, buenas noches, excelente exposición, cada día aprendemos mucho, muchas gracias. Neru Jawarar, que el Paraguay quedó devastado en todo después de la Triple Alianza, inclusive económicamente, no es un argumento infantil, como dice el expositor, para no tener un mapa. El Paraguay fue saqueado, sometido a pillaje y sus documentos llevados al Brasil. Los bolivianos no saben todo el esfuerzo que se tuvo que hacer para obtener documentos de la misma España. Y claro, que la venta de tierras públicas fue la única entrada que tuvo el Estado paraguayo. Nunca hemos negado la tragedia, lo hemos mencionado en la exposición, la tragedia que supuso la guerra de la Triple Alianza. Lo que dijimos era que es infantil decir que la guerra de la Triple Alianza tuvo algo que ver 50 o más de 50 años después de que terminó esa guerra. Estamos hablando de casi 3 generaciones que han pasado. Seguirle echando la culpa de debilidad económica, debilidad política, debilidad de lo que quieran, es sencillamente infantil, vuelvo a repetir, y me ratifico en lo que he dicho. Ahora, conseguir los documentos, la mayor parte de los documentos que consiguió el Paraguay no los consiguió del Brasil, los consiguió de España, y eso era algo que prácticamente todos los diplomáticos podían hacer y no costaba ni un centavo entrar a los archivos de Indias, así que tampoco era un esfuerzo extraordinario para lo que se tenía que hacer. Bolivia también lo hacía, mandaba representantes a España para recoger papeles, pero la posición boliviana, como he mostrado, no cambia en nada desde que comienzan las negociaciones hasta que terminan. Está la aspiración total, que es todo el Chaco Boreal, y está un lugar específico de negociación que es el paralelo 22 grados de latitud sur, pero la posición paraguaya prácticamente cambia de misión a misión. Cada misión que llega al Paraguay, cada misión boliviana se encuentra con que la situación ha cambiado completamente y por supuesto no tiene instrucciones de su propio gobierno, de nuestro gobierno boliviano, para atender a esa nueva posición que tiene el Paraguay cada cierto tiempo, ¿no? Y durante el siglo XIX había una misión boliviana cada 2,2 años. Es decir, que la posición paraguaya va cambiando en esa
en esa medida. Cada 2,2 años va cambiando la posición. De acuerdo. Tenemos a Joel Alexander Carvajal que dice, buenas noches, me encantó el tema de hoy, sigan adelante. Arturo Arias dice, excelente como siempre, estimado Jorge. Y hay un comentario de Fabricio Cazorla Murillo que dice, buenas noches, felicidades Jorge Abastoflor. Presentó evidencias incontrastables de la ambigüedad paraguaya sobre sus alcances limítrofes. A propósito de los mapas, en 1929 o 1930 hubo una manifestación de escolares en Oruro que protestó por la publicación del mapa paraguayo en Villiquen, afectando la soberanía nacional. La revista bonaerense publicó luego el mapa boliviano de acuerdo a nuestras disposiciones oficiales. Una consulta, don Jorge. ¿El mapa paraguayo que se extiende hasta Sucre, de qué año es? El mapa es, entiendo, de la primera década del siglo XX. En este momento no tengo la referencia. Ahí está, en la pantalla. Muy bien. Se presume que es de principios de siglo, ¿no? Por las fotografías a blanco y negro. Sí, ¿no? sí, así es. Bien. Bueno, Jorge, la verdad ha sido una excelente exposición, muy ilustrativa. Yo no conocía sobre estos mapas. Va a ser interesante también ver y conocer también cuáles van a ser o cuáles son los, tal vez con mayor profundidad, los efectos que ha tenido justamente en este proceso, particularmente en los primeros 20 años del siglo XX, donde se han empezado a establecer este tipo de limitaciones arbitrales, en realidad, de parte de los dos países, ¿no? Y las pretensiones que tenían sobre cada uno de los espacios, un espacio que se consideraba todavía en conflicto y en disputa. Jorge, muchas gracias y la verdad ha sido realmente un privilegio tenerte en este ciclo de conferencias y más bien te invito a que des tus palabras finales. Bien, yo más bien soy el agradecido por permitirme mostrar toda la información que he trabajado. Este es un trabajo que se realizó hace 4 años, entre 4 y 5 años atrás, que lo hemos sacado nuevamente y lo hemos remozado, y que obviamente intentaba mostrar cosas que no se ven normalmente en las discusiones que se tienen acerca de la guerra del Chaco. Desde mi punto de vista, los momentos más ricos de esta guerra y donde debemos hacer mayor énfasis como bolivianas y como bolivianos es el principio de la guerra, donde le cargamos mucha culpa a la diplomacia boliviana por no resolver este tema diplomáticamente, pero ya hemos visto que el Estado boliviano hizo lo posible, lo imposible y lo impensable para solucionar este problema diplomáticamente. Y me parece que la otra parte que tenemos que ver muy seriamente es la última parte de la guerra del Chaco, la cuarta fase de lo que versó la primera conferencia que pude ofrecer, en donde se encuentran las victorias bolivianas, la mayor cantidad de victorias bolivianas, y que simple y sencillamente han desaparecido de nuestros libros de historia. Y no es justo con nuestros antepasados que tuvieron que atravesar por todas estas dificultades para no es justo con las más generaciones que sigan llevando esta carga tan pesada que nos han puesto sobre nuestros hombros a nuestras generaciones. Es hora de que las nuevas generaciones vivan en un país que esté forjado por orgullo y no más bien por sentimientos de vergüenza. El orgullo está perfectamente bien justificado. Bolivia es un país, siempre ha sido un país que dio pelea. Bolivia nunca se ha rendido en su historia y nunca lo va a hacer. Y eso es lo que debemos llevar siempre presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Les agradezco mucho por su paciencia. Gracias, Jorge. Realmente un gusto. Nos vamos a volver a encontrar en otro espacio, en otro ciclo, en realidad, que vamos a tener el día de mañana, en otro ciclo de conferencias también. Pero nosotros continuamos en realidad con nuestro ciclo. Juan Alberto, te cedo la palabra para el día de mañana. Bien, antes que nada, agradecer a Jorge Abastoflor, realmente una exposición muy brillante, un tema muy innovador, y creo que el objetivo es claro, ¿no? Mostrar a las generaciones actuales, a las
y a todas las que vienen la verdadera historia que es, creo, nuestro deber de sacar a la luz. Como decía, hay muchos pasajes que aún están ocultos, no sabemos bien las intenciones, pero nosotros ya tenemos una misión. Bien, el tema de mañana estará a cargo del expositor Jesús Elías Lucero con Los Olvidados de Boquerón. Si no estoy equivocado, está en línea, tal vez sea bueno que nos comente un poco de su exposición. Adelante, Jesús. Muy buenas noches. Adelante, hermano. Muy buenas noches. Feliz de esta exposición muy linda, Jorge. Te felicito, pero no alargo la situación. El día de mañana lo que vamos a ver es, como dice el título, Los Olvidados de Boquerón. Existe una, como siempre, ¿no? En nuestra historia compartida con los hermanos paraguayos, siempre existe el doble dato, ¿no? La información o muy inflada o muy desinflada de lo que consideramos, pues, más allá de lo científico, también lo patriotero, hay que ser sinceros, de cómo nos encanta inflar algunos datos que nos hacen muy valientes y desinflar los datos que nos hacen cobardes, ¿no? Entonces vamos a hacer el día de mañana eso, un conteo, vamos a cifrar datos, pero esta vez datos objetivos, ¿no? Mucho se habla en historia de aproximadamente tantos, unos tantos, ¿no? Lo que nosotros vamos a hablar es con nombres y apellidos de absolutamente todos los bolivianos que han participado en esta batalla. Es una investigación de más de 10 años. Y pues el día de mañana vamos a tener cifras, no vamos a decir nunca exactas, pero ya las cifras muy aproximadas, y por sobre todo a grandes soldados voy a hablar específicamente de Bolivia, ¿no? Grandes soldados que han sido olvidados de una lista estereotipada, ¿no? La lista de los 619 bolivianos que han participado en la batalla de Boquerón. Vamos a romper ese mito de los 619 y pues invitar a todos para participar el día de mañana en esta exposición. Gracias, Jesús. Entonces está abierta la exposición para el día de mañana. Diego. Bien, como siempre, agradecer a todos por haber visualizado esta ponencia. Agradecer, por supuesto, a Jorge Abastoflor por su conferencia de tanta calidad y con datos tan reveladores. Y asimismo los esperamos mañana para la conferencia Los Olvidados de Boquerón. Ya podemos ver, nos ha dado un adelanto el expositor Jesús Elías, que va a estar muy interesante. Entonces los esperamos mañana. Bueno, muchas gracias realmente. Nuevamente a ti, Jorge, con mucha expectativa para el día de mañana, Jesús. Realmente una conferencia muy esperada, la verdad, la que vamos a tener. Y agradecido también, Diego, por todo el apoyo técnico, la logística que estamos desarrollando en estas transmisiones. Llevamos en 22 conferencias a lo largo de este mes, realmente todo un récord. Y agradecido también a Juan Alberto Quiroz por todo el proceso de coordinación y la difusión y los artes que estamos publicando en las diferentes redes sociales. Los esperamos siempre en las páginas Historias de Bolivia, Historias de Oruro, La Ruta de la Medianoche, el grupo de la Guerra del Chaco, y también agradecemos a quienes nos ayudan a compartir en la página en homenaje a los caídos de ambas guerras de la Guerra del Chaco. Entonces, el día de mañana los esperamos y recuerden, esta es una alternativa para aprender más y conocer más de nuestra historia. Quédate y todo va a estar bien. Muy buenas noches.